Imagínate un mundo donde la religión lo era todo. Era tu guía, tu refugio, pero también podía ser tu condena. Corre el año 1095. El Papa Urbano II en el Concilio de Clermont marcará la historia para siempre, alza la voz y declara: ¡Dios lo quiere! Es una orden divina. Pero esto no era solo un llamado espiritual. Era un grito de guerra, una orden que cambiaría el destino de la época y trazaría nuevos mapas para el mundo. Miles de personas, desde nobles hasta campesinos, dejan sus hogares, no por riquezas, sino por fe, o eso nos contaron. En su imaginación, Jerusalén no era solo un lugar, era la promesa de la redención y la gloria eterna. Sin embargo, las cruzadas no solo fueron un movimiento religioso, detrás de la cruz se escondían intereses políticos, ambiciones personales y la búsqueda de riquezas. Algunos cruzados creían que al morir en batalla sus pecados serían perdonados automáticamente, una idea que atrajo incluso a los criminales de la época. También, algunos guerreros marcaban pequeñas cruces en sus armas para bendecirlas, creyendo que así tendrían la protección divina en cada golpe. Pero, ¿qué fueron realmente las cruzadas? ¿Una lucha santa o una excusa para conquistar y saquear? Quédate, porque hoy descubriremos el lado más oscuro y fascinante de estas guerras. El origen de las cruzadas. Era un tiempo de hambre, guerras internas y fe inquebrantable. Europa, a finales del siglo XI, no era más que un mosaico de reinos fragmentados y nobles enfrentados por tierras y poder. Pero un acontecimiento más allá de sus fronteras cambiaría el curso de su historia. En Oriente, el Imperio Bizantino, debilitado y amenazado por el avance del Imperio Selyúcida, envió una desesperada petición de ayuda a Occidente. En respuesta, el Papa Urbano II vio una oportunidad única, no solo defender la cristiandad, sino también unir a una Europa dividida bajo un propósito común. En noviembre de 1095, Urbano II habló ante una multitud con palabras cargadas de fervor. ¡Dios lo quiere! Llamó a todos los cristianos a liberar Jerusalén, la Tierra Santa, de manos de los llamados, según ellos, infieles musulmanes. Aquellas palabras prendieron fuego a las almas de quienes escucharon. Nobles y campesinos, ricos y pobres, abandonaron todo para tomar la cruz y embarcarse en una misión que consideraban divina. Sin embargo, la realidad tras el llamado era mucho más compleja. La promesa de indulgencia plenaria, el perdón total de los pecados, era un incentivo irresistible para muchos. Pero no todos partieron movidos únicamente por la fe. Hambre, pobreza y la oportunidad de riquezas y tierras en Oriente impulsaron a miles. Además, en una época en que el segundo y tercer hijo de los nobles no heredaban propiedades, las cruzadas se convirtieron en una promesa de gloria y poder personal. El movimiento pronto escapó al control de la Iglesia. Las primeras expediciones, conocidas como la Cruzada Popular, fueron un caos de campesinos mal armados que se lanzaron al camino mucho antes de la llegada de los ejércitos organizados. Estos grupos saquearon aldeas cristianas en Europa y causaron estragos antes de ser masacrados por las fuerzas musulmanas en Asia Menor. Una de las figuras más insólitas de esta etapa fue Pedro el Ermitaño, un fraile que lideró a miles de campesinos y que, según se dice, predicaba montado en un burro, convenciendo a multitudes de que su causa era sagrada. Aunque carecía de experiencia militar, logró movilizar a más personas que muchos líderes nobles. Así nacieron las cruzadas, un movimiento que prometía gloria divina pero que pronto se teñiría de sangre y contradicciones. ¿Fueron un acto de fe o de ambición? Esa es la pregunta que nos seguirá en este viaje por la historia. La toma de Jerusalén. Era el 7 de junio de 1099 cuando los cruzados finalmente avistaron Jerusalén. Tras años de adversidades, enfermedades, hambre y enfrentamientos, la ciudad santa se erguía frente a ellos como una meta divina. Sin embargo, lo que encontraron no fue el paraíso prometido, sino una fortaleza formidable, protegida por altas murallas y una guarnición decidida a resistir.
La emoción inicial pronto se transformó en la certeza de que conquistar Jerusalén sería uno de los desafíos más grandes de sus vidas. El asedio comenzó bajo un sol abrasador que desgastaba tanto el cuerpo como el ánimo. Sin agua suficiente ni recursos, los cruzados se vieron obligados a cavar pozos improvisados y subsistir con lo poco que encontraban. La fe fue su motor. Según crónicas de la época, algunos guerreros marchaban descalzos alrededor de las murallas en señal de devoción, buscando inspiración divina. Con el paso de los días, su desesperación se convirtió en una determinación imparable. El 15 de julio, tras construir torres de asedio con madera recolectada desde largas distancias, se lanzó el ataque final. Los defensores se prepararon para resistir con todo lo que tenían, pero los cruzados, impulsados por su objetivo sagrado, lograron superar las defensas. Cuando finalmente abrieron una brecha en las murallas, Jerusalén fue tomada. Lo que siguió fue una ocupación violenta que quedó registrada en la historia como uno de los eventos más impactantes de las cruzadas. Según relatos de la época, las calles fueron el escenario de intensas represalias, ataques y homicidios indiscriminados. El caos se prolongó durante días, mientras los cruzados celebraban lo que consideraban una victoria divina. Crónicas como la de Raimundo de Aguilera describen escenas de un enfrentamiento tan intenso que las huellas de la batalla quedaron grabadas en la memoria colectiva. Tras la ocupación, los líderes cruzados organizaron procesiones hacia el Santo Sepulcro, donde rezaron y dieron gracias. Este evento marcó el punto culminante de la Primera Cruzada, con la creación del Reino de Jerusalén, un territorio que cambiaría el curso de la historia en Oriente Medio. Durante el sitio de Jerusalén y en eventos previos, los cruzados experimentaron niveles extremos de hambre, llegando a relatos de prácticas desesperadas, especialmente en el sitio de Maarra, donde se relatan prácticas alimenticias de cuerpos humanos por parte de los cruzados. Este hecho quedó registrado en las crónicas como uno de los momentos más desesperantes de la expedición. La toma de Jerusalén representó el cumplimiento de una promesa religiosa y el inicio de una nueva etapa para las relaciones entre Oriente y Occidente. Sin embargo, también planteó preguntas que resonarían durante siglos: ¿había valido la pena tanto sufrimiento, o simplemente se había iniciado un ciclo de conflictos que marcaría a generaciones futuras? Intrigas y nuevas cruzadas. Con la caída de Jerusalén en manos de los cruzados en 1099, la historia no se detuvo, apenas comenzaba. Aquella victoria no sería suficiente para asegurar el control de Tierra Santa, pues lo que parecía ser un triunfo absoluto pronto se convirtió en una constante lucha por mantener el poder frente a una región que no estaba dispuesta a ser conquistada. Las cruzadas siguientes serían testigos de alianzas rotas, héroes inesperados y batallas tan dramáticas que se grabarían en la memoria de la humanidad. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Todo comenzó con el colapso de uno de los bastiones cristianos más importantes, el condado de Edesa, en 1144. La noticia resonó como un grito de alarma en Europa. El Papa Eugenio III hizo un llamado para una nueva cruzada, que contó con la participación de dos reyes, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Sin embargo, las tensiones internas entre sus ejércitos y la falta de estrategia clara llevaron al desastre. El punto culminante fue el fallido intento de tomar la ciudad de Damasco en 1148. Lo que inicialmente parecía ser un plan brillante terminó en una retirada humillante. Los líderes cruzados volvieron a Europa sin gloria, dejando a los reinos cruzados más vulnerables que nunca. Durante la Segunda Cruzada, Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de su tiempo, acompañó a su esposo, el rey Luis VII. Su presencia en la expedición marcó uno de los raros momentos en que una reina jugó un papel activo en una campaña militar. La Tercera Cruzada, 1189 a 1192. El 4 de julio de 1187, una batalla en los áridos campos de Hattin, cerca de Tiberíades, cambió el curso de la historia. El líder musulmán Saladino infligió una aplastante derrota a las fuerzas cruzadas, capturando la reliquia más venerada de los cristianos, la Vera Cruz. Este fue el preludio de la toma de Jerusalén, que cayó en manos musulmanas poco después. Cuando la noticia llegó a Europa, provocó un impacto devastador.
Era impensable que la ciudad sagrada estuviera fuera de su control, y así comenzó la llamada a la Tercera Cruzada. El Papa Gregorio VIII emitió la bula Audita Tremendi, un llamado lleno de dramatismo que apelaba al orgullo religioso y al miedo al castigo divino. Los reyes de Europa respondieron: Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, asumieron la misión de recuperar Jerusalén. El viaje, desafíos antes de la batalla. La travesía hacia Tierra Santa estuvo plagada de dificultades. Federico Barbarroja partió al mando de un formidable ejército, pero su campaña terminó trágicamente cuando se ahogó en el río Salep, actual Göksu, en Turquía, en 1190. Con su muerte, gran parte de su ejército se disolvió, debilitando la fuerza cruzada. Ricardo y Felipe, aunque aliados en papel, viajaron separados. El monarca inglés destacó por su ambición y carácter fuerte, mientras que el francés, más calculador, mantenía sus propios intereses políticos. Antes de llegar a Tierra Santa, Ricardo capturó Chipre, un enclave estratégico que fortalecería la logística de los cruzados y que permanecería bajo control cristiano durante siglos. El sitio de Acre, el primer gran triunfo. En 1191, los ejércitos cruzados sitiaron Acre, una ciudad crucial bajo control musulmán. La campaña fue larga y agotadora, marcada por enfermedades y enfrentamientos constantes. Sin embargo, cuando Ricardo llegó con sus tropas, su determinación y habilidades estratégicas cambiaron el curso del asedio. En julio, Acre cayó, y los cruzados lograron su primer gran éxito. Aquí comenzó a emerger el legendario antagonismo entre Ricardo y Saladino. Aunque nunca se encontraron cara a cara, sus enfrentamientos indirectos se convirtieron en un duelo de inteligencia, astucia y voluntad. Saladino, conocido por su honor y piedad, mostró un nivel de liderazgo admirable, organizando una defensa férrea contra los cruzados. El camino a Jerusalén, triunfos y decisiones difíciles. Tras la victoria en Acre, Ricardo marchó hacia Jerusalén, enfrentándose a Saladino en varias batallas. Una de las más memorables fue la batalla de Arsuf en septiembre de 1191, donde el ejército cruzado logró una decisiva victoria. Este enfrentamiento consolidó la reputación de Ricardo como un líder militar brillante. Sin embargo, la campaña hacia Jerusalén no fue sencilla. Saladino empleó tácticas de desgaste, atacando las líneas de suministro y evitando enfrentamientos directos, lo que frustró a los cruzados. Cuando Ricardo llegó cerca de Jerusalén, enfrentó un dilema. Aunque sus tropas estaban ansiosas por atacar la ciudad, el rey sabía que carecían de los recursos para mantenerla si lograban capturarla. Después de semanas de deliberación, decidió no asediar Jerusalén, una decisión que sigue siendo objeto de debate entre historiadores. El Tratado de Paz, un acuerdo inusual. En 1192, agotados por años de conflicto, Ricardo y Saladino llegaron a un acuerdo. Aunque Jerusalén permanecería bajo control musulmán, Saladino permitió que los peregrinos cristianos visitaran libremente los lugares sagrados. Este tratado, aunque no cumplió el objetivo original de la cruzada, fue considerado un éxito parcial que evitó mayores derramamientos de sangre. La relación Ricardo-Saladino. A pesar de ser adversarios, Ricardo y Saladino mostraron un respeto mutuo que trascendió el conflicto. En una ocasión, cuando Ricardo enfermó gravemente, Saladino envió a su médico personal y suministros para ayudarlo a recuperarse. Este gesto de caballerosidad se convirtió en un símbolo de honor entre enemigos. El regreso de Ricardo y el legado de la Tercera Cruzada. Ricardo nunca volvió a ver Jerusalén. Durante su viaje de regreso, fue capturado por el duque Leopoldo V de Austria y entregado al emperador Enrique VII, quien exigió un rescate astronómico. Este hecho retrasó su regreso a Inglaterra, debilitando aún más la causa cruzada. La Tercera Cruzada dejó una mezcla de victorias y frustraciones. Aunque los cruzados no lograron recuperar Jerusalén, su presencia en Tierra Santa aseguró la supervivencia de los reinos cruzados por unas décadas más. Además, el conflicto dejó un legado de intercambios culturales y avances tecnológicos que impactaron a Europa en los siglos siguientes.
La historia de la Tercera Cruzada es un recordatorio de cómo el liderazgo, la estrategia y la diplomacia pueden moldear los eventos, incluso en las circunstancias más difíciles. La Cuarta Cruzada, 1202 a 1204. La ambición y la intriga política definieron esta cruzada. Aunque su objetivo inicial era Egipto, los cruzados fueron manipulados por la República de Venecia para atacar Constantinopla, la capital cristiana del Imperio Bizantino. El saqueo de Constantinopla en 1204 fue brutal y marcó una de las mayores traiciones de la historia. Se destruyeron innumerables tesoros culturales y religiosos y el Imperio Bizantino quedó dividido. Este acto dividió aún más a las iglesias de Oriente y Occidente, dejando una cicatriz en la cristiandad que nunca sanó del todo. Las cruzadas menores, de la quinta a la séptima. Las cruzadas siguientes, desde la quinta, 1217 a 1221, hasta la séptima, 1248 a 1254, mostraron un debilitamiento de la motivación inicial. Aunque los cruzados lograron algunos éxitos temporales, como en Egipto durante la Quinta Cruzada, los reveses fueron cada vez más frecuentes. Luis IX de Francia lideró tanto la Séptima como la Octava Cruzada, pero su devoción y valentía no pudieron superar los desafíos logísticos y militares. Durante la Séptima Cruzada, el rey fue capturado en Egipto y tuvo que pagar un millonario rescate para ser liberado. La Octava Cruzada, 1270. La última cruzada oficial marcó el fin de una era. Luis IX volvió a liderarla, pero murió en Túnez debido a una enfermedad, dejando a su ejército sin rumbo. Con su muerte, se desvanecieron los esfuerzos por continuar la lucha. Las cruzadas, lejos de ser un simple enfrentamiento militar, fueron un mosaico de intereses religiosos, políticos y económicos. Sus efectos fueron mucho más allá de Tierra Santa, moldeando las relaciones entre Oriente y Occidente y dejando un legado tan fascinante como controvertido. A pesar de la devastación de las cruzadas, se produjeron intercambios culturales inesperados. Los europeos adoptaron avances como los números arábigos, técnicas de irrigación y especias que revolucionaron su gastronomía. El impacto de las cruzadas. Cuando el polvo de siglos de conflicto comenzó a asentarse, las cruzadas dejaron un rastro que moldeó el curso de la historia. Más allá de las batallas, de los reyes y las ciudades en disputa, estas expediciones transformaron el tejido político, económico, religioso y cultural de Europa y del cercano Oriente, dejando una herencia por generaciones. Por un lado, las cruzadas catalizaron cambios económicos profundos. A medida que los ejércitos atravesaban Europa y Asia, surgieron nuevas rutas comerciales que conectaron Occidente con Oriente. Especias, seda y conocimientos científicos comenzaron a fluir hacia Europa, mientras que metales y productos europeos se intercambiaban en mercados lejanos. Las ciudades-estado italianas, como Venecia y Génova, se convirtieron en potencias marítimas, aprovechándose del auge del comercio mediterráneo. Políticamente, las cruzadas redefinieron el poder en Europa. La movilización masiva debilitó a muchos señores feudales, cuyas tierras quedaron desprotegidas, y fortaleció a las monarquías, que asumieron un papel central en la organización de estas expediciones. Además, marcaron el inicio de lo que podríamos considerar los primeros conflictos internacionales, donde coaliciones de naciones actuaron bajo un objetivo común, aunque con intereses individuales que a menudo divergían. Sin embargo, los impactos culturales fueron quizás los más profundos. A través de las cruzadas, Europa se encontró con un mundo que parecía más avanzado en campos como la medicina, las matemáticas y la filosofía. Los cruzados llevaron de regreso manuscritos árabes y griegos que influirían en el Renacimiento europeo siglos después. La adopción de tecnologías orientales, como la brújula y el papel, también cambió profundamente la vida cotidiana. Pero las cruzadas también dejaron cicatrices. Las tensiones entre cristianos y musulmanes se agudizaron y la desconfianza entre Oriente y Occidente creció, una herida que todavía encuentra ecos en la política moderna. Por otro lado, los judíos también fueron perseguidos durante estas campañas en nombre de la fe. Un hecho curioso e inquietante es que el término cruzada derivó del latín crux
cruz, simbolizando la causa religiosa, pero con el tiempo también se convirtió en una palabra para cualquier lucha apasionada por una causa. Incluso hoy, esa palabra carga con un legado tanto de fervor como de controversia. Al final, el impacto de las cruzadas no fue simplemente el de un choque de espadas o el ascenso y caída de ciudades. Fue el de un encuentro cultural, a menudo violento y doloroso, que transformó la visión de Europa sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Las cruzadas, con todo su drama, fueron una bisagra de la historia, marcando el final de una era medieval aislada y el inicio de un mundo más interconectado, lleno de tensiones y posibilidades. Conclusión. Las cruzadas fueron mucho más que simples enfrentamientos religiosos. Fueron el choque de civilizaciones, el nacimiento de nuevas rutas comerciales, el principio de una Europa interconectada y, al mismo tiempo, un viaje de fe y destrucción que marcó el rumbo de la humanidad para siempre. Sin embargo, no olvidemos que las cruzadas no existieron en un vacío, nacieron y se desarrollaron en un mundo medieval lleno de misticismo, dificultades diarias y estructuras de poder que definieron las vidas de millones. Si quieres saber cómo era realmente la vida en esa época, vea nuestro próximo video, Cómo era la vida en la Edad Media, la historia que nadie te contó. Ahí, exploraremos los secretos del día a día, los desafíos, las costumbres y mucho más. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Con tu apoyo, podemos seguir trayéndote contenido igual de apasionante y lleno de conocimiento. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente somos.